Bueno, les quiero mostrar un problema que se relaciona con lo que hemos venido pues trabajando en la última semana y tiene que ver con, digamos, un circuito sencillo que es muy común, que se usa para cargar una batería, por ejemplo, de un carro. Entonces, en este problema mm, que, que les estoy presentando, tenemos una, yo intento aquí como rayar, tenemos una batería que es la que aparece como epsilon A y tiene una resistencia interna y que yo allí en el dibujo marqué como verde. Entonces imagínense que esta es la batería que tiene, digamos, el carro que pues tiene bien la batería y tenemos una batería B que está descargada. De hecho, la diferencia de potencial según el problema aquí de la batería A es de 12 voltios, mientras que la diferencia de potencial de la batería B es solo de 4 voltios. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que pues, puede estar descargada. Y entonces, la batería B entonces sería nuestra batería que tendríamos que cargar a partir de la batería A. Este circuito se configura de la siguiente forma. Que mm, tenemos que el borne positivo de la batería que está buena se conecta con el borne negativo de la batería que está mal y el borne negativo, disculpen, el borne positivo de la batería buena se conecta directamente con el borne positivo de la batería mala y lo mismo de la misma forma para el borne negativo de las dos baterías. Eso es una conexión de esa forma y vamos a asumir que pues tenemos como unas resistencias R1 y R2 que pueden representar, por ejemplo, las resistencias de los cables con los que estamos cargando. Entonces, ese es un dato pues que también tenemos en este problema, es decir, tenemos que una resistencia 1 es de 3 ohmios y la resistencia en el otro cable es de 7 ohmios. Entonces, en esta configuración, pues la idea es calcular la corriente en el circuito. Vamos a decir, como siempre, que nuestra corriente, entonces la podemos ver como, eh, digámoslo así, va del terminal positivo de la batería que va a cargar y viene en esta dirección que estoy señalando en este momento. Entonces, en términos de energía, ¿qué podemos decir? Básicamente lo que podríamos decir es que la batería la batería buena, aumenta el potencial de la carga, pasa, bueno, una cosa que no dije es que cada una de las baterías pues tiene una resistencia interna, que está acá, pues sabemos también los valores. Y ahora sí, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una situación en la cual eh, la corriente asociada, digámoslo, a ese aumento en el potencial, eh, bueno, asociada a la carga que tiene potencial alto, digamos, relacionado con la batería buena, recorre ese camino, recorre ese circuito a través de la resistencia interna a la resistencia 1 y llega a la batería que tenemos que cargar. Y ahí también realiza trabajo pues para cargar esa batería y nuevamente pasa por R2 hasta llegar otra vez y cerrar el circuito, es decir, la carga entonces está recorriendo, ¿cierto? El circuito que les presento acá en la pantalla. Entonces, la pregunta es cuál es la corriente en el circuito y cuál es la potencia de salida de cada una de las fuentes. Ya tenemos nuestro recorrido para la corriente y entonces lo que podríamos pensar nosotros es eh, pues que tenemos digamos, vamos a analizar el circuito de la siguiente forma. Voy a comenzar aquí en donde está la carga A, en este punto, digámoslo. Voy a arrancar en el punto, vamos a marcarlo como A más bien. El punto A y me muevo en la dirección de la corriente que como está ahí marcada es como en dirección antihoraria.
Cuando la carga se mueve en este sentido, pues lo primero que va a encontrar es esta batería epsilon A y le va a aumentar el potencial. Entonces puedo escribir una ecuación de la siguiente forma. Entonces voy a decir, tengo A EA. Cuando la carga sigue en el circuito, llega a la resistencia interna A y eso hace que el potencial disminuya. Entonces voy a escribir menos, voy a escribir menos, denme un momento, voy a escribir entonces menos RIA, que es una caída potencial, cuando la carga sigue su camino, va a encontrarse con esta resistencia, ahí hay una caída potencial, entonces es el potencial en la resistencia 1, sigo a la carga, llega a la batería que vamos a cargar y nos encontramos nuevamente una resistencia. Discúlpenme, aquí escribí mal, aquí debo escribir el potencial, realmente lo que debo escribir es el potencial en la resistencia interna A. Luego cuando lleguemos a la resistencia interna B, entonces tendríamos menos el potencial en la resistencia interna B. Recuerden que estoy usando letras minúsculas para resistencia interna. Entonces voy a usar RI, RB. Y cuando pasa a través de la fuente de la batería que queremos cargar, entonces también va a haber una caída de potencial. Entonces por eso voy a poner menos epsilon B. La carga sigue su camino, pasa nuevamente por la resistencia 2, entonces voy a escribir el potencial a través de la resistencia 2 como una pérdida de energía potencial y finalmente retorna nuevamente el punto A. Cuando retorna, entonces la carga se conserva, la carga que describe ese camino se conserva, lo que pasa es que hubo transiciones de energía. Entonces recuerden, si multiplico todo esto por Q por toda esta expresión es energía, pero pues como la energía se conserva, significa que al final del día toda la energía que se ganó debe ser igual a cero. Entonces, cuando yo tengo Q por lo que está en paréntesis igual a cero, pues significa que como Q no puede ser cero, entonces toda la cantidad en paréntesis es cero. Esa es como la expresión que hemos estado usando. Esa es la ley de mallas que se escribe para voltajes. Entonces aquí simplemente voy a escribir que esto es igual a cero. Muy bien, entonces esa es como nuestra ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues básicamente que como tenemos resistencias, usamos la ley de Ohm. Y pues la ley de Ohm dice que V es igual a I por R. Eso significa que podemos escribir el voltaje en la resistencia interna A como la corriente que pase por allí, multiplicado por la resistencia interna A. Lo mismo podemos hacer con el voltaje en la resistencia interna B, es decir, la corriente. Miren que la corriente solo es una corriente que pasa por la resistencia interna B, y lo mismo podemos hacer con el potencial en las demás resistencias, es decir, esto sería I por R1 y discúlpenme, así el voltaje en la resistencia 2 sería I por R2. Puedo poner todo eso en la ecuación anterior y entonces nuestra ecuacióncita sería de la siguiente forma. Tendríamos el voltaje de la fuente que carga menos B y B en la resistencia interna A, entonces es la corriente por la resistencia interna A, menos el voltaje en la resistencia 1, que es la corriente por la resistencia 1, menos la corriente por la resistencia interna B para el voltaje en la resistencia interna B, menos
el voltaje en la fuente, en la fuente que queremos cargar en la batería, menos I por la resistencia 2 para el voltaje en la resistencia 2. Todos los números los conocemos, entonces EA es 12 voltios menos I por RIA, es decir, sería I por 2 ohmios. Luego tenemos I por R1, o sea, R1 es 3 ohmios, sería menos I por 3 ohmios menos I por la resistencia interna 1. La resistencia interna, digamos, discúlpenme, la B es 4 ohmios, es decir, menos I por 4 ohmios. Luego tenemos el potencial de la fuente que queremos cargar, que es de 4 voltios. Y luego tenemos el potencial en la resistencia 2, que es de 7 ohmios, es decir, menos I por 7 ohmios. Y esto es igual a 0. Claramente tenemos una ecuación y tenemos una incógnita que es la corriente. Entonces podemos intentar como ir en la dirección de despejar esa corriente. Podemos hacer una cosa y es dejar de un lado de la ecuación voltajes. Miren que 12 voltios menos 4 voltios, pues básicamente son 8 voltios. Aquí ya operé esto con esto. Y del otro lado, pues va a pasar todo a sumar. Entonces, ¿qué suma? Suma corriente por 2 ohmios, más corriente por 3 ohmios, más corriente por 4 ohmios, más corriente por 7 ohmios. Al final del día, entonces, ustedes pueden hacer esa factorización sencilla y esto es 5, 9, 16, ¿no? Por 16 ohmios y entonces la conclusión es que la corriente sería igual a 8 voltios dividido entre 16 ohmios, es decir, esto nos da 8, un medio, ¿cierto? O sea, 0.5 amperios de corriente en esa configuración que tenemos. Como la corriente es positiva, entonces significa que esta fue una buena elección para la dirección de la corriente. Muy bien, y ahora pues las potencias. Bueno, uno podría hacer otras cosas. Aquí, por ejemplo, se acostumbra a hacer cosas como estas antes de avanzar como a la siguiente pregunta. Por ejemplo, uno se puede preguntar cuál es el potencial entre ese punto que marqué allá y el punto B. ¿Cuál es el potencial entre A y B? ¿Cómo haría uno para saber cuál es el potencial de A con respecto a B? ¿Qué hace uno? Pues básicamente lo que hace es, otra vez sigue el camino, digamos, ya sabemos la dirección de la corriente, sigue el camino de las cargas, arrancando en A y se va hasta el punto B y mira otra vez cuáles son las diferencias de potencial. Entonces, si lo voy a hacer, pues arranco en A y lo primero que me encuentro es la fuente epsilon A, que es la que carga. Entonces esto sería igual a epsilon A. Luego me encuentro nuevamente a la resistencia interna de A, es decir, menos el potencial en la resistencia interna A. Luego me encuentro a la resistencia 1, es decir, menos el potencial en la resistencia 1. Y esto lo podemos escribir como EA menos el potencial en la resistencia interna A, básicamente es la corriente por la resistencia interna A, que creo que es de 2 ohmios, menos la corriente por el valor de la resistencia interna B, por el valor de R1, que creo que es de 3 ohmios. El voltaje de la fuente es de 12 voltios, menos I, que es 0.5 amperios multiplicado por 2 ohmios, menos 0.5 amperios multiplicado por 3 ohmios. Entonces aquí tenemos 12 voltios menos 1 voltio, 0.5 por 2, menos 1.5 voltios. Conclusión, esto es igual a 9.5 voltios.
ese sería como uno de los caminos. Alguien puede decir, ah, ok, pero entonces yo aquí tomé como, digámoslo así, eh, yo aquí tomé, espérenme un momento, yo tomé este camino desde A hasta B. Alguien puede decir, ah, pero yo puedo irme de A hasta B por este camino. Y efectivamente se puede hacer y van a verificar que efectivamente es lo mismo. Cuando tomen el camino de A a B tienen es que tener cuidado con la dirección de la corriente, porque ahí sería entonces con el signo diferente. Muy bien. Entonces, esa es como una posible pregunta también que es muy común en este tipo de problemas. Y pues para finalizarlo, miremos lo de las potencias, ¿no? Que es como otra de las preguntas que se nos hace. ¿Cuál es la potencia de la salida de cada una de las baterías? Pues una vez que tenemos la corriente, eh, una, una vez que tenemos la corriente, ya la hemos calculado, entonces la potencia en la fuente A, por decir algo, potencia A en este caso es E por I, entonces es fácil porque esto es 12 voltios multiplicado por 0.5 amperios y la conclusión es que estos son 6 vatios de potencia, mientras que la potencia en B sería, entonces esta es EA, esto es EB por I, sería igual a 4 voltios multiplicado por 0.5 amperios, que es igual a menos 2 vatios. ¿Dónde están las demás potencias? Es decir, si yo inicialmente tengo 6 vatios de potencia, pero en la batería me gasté 2, ¿en dónde están las demás potencias? Pues las demás potencias están tanto en las resistencias internas como en las resistencias de la ¿de la qué? De la resistencia interna de las fuentes como de la resistencia, digamos, que le estamos asociando a los cables. Entonces uno puede calcular las potencias, por ejemplo, ¿cuál es la potencia en la resistencia interna A? Entonces, en este caso, pues puede usar es más bien la fórmula de I cuadrado por R. Cuando es para fuentes, sería esta la forma de calcularlo, pero cuando es para resistencias, es más bien, se usa más esta fórmula. Es decir, esto es 0.5 amperios al cuadrado multiplicado por la resistencia interna en A, que es de la resistencia interna A, que es de 2 ohmios. De 2 ohmios. Esta es una resistencia, digámoslo, negativa en el sentido de que disipa energía. Entonces, en este caso, esperen que aquí sí voy a tener que usar calculadora 0.5 por 0.5 y lo multiplico por 2, esto nos da 0.5 vatios de potencia. Entonces también tendría, digámoslo, miren que yo aquí puse un signo menos, que me lo inventé así como, discúlpenme, lo voy a poner acá, me inventé un menos así como debajo de la manga. Esta también es una potencia, digámoslo, negativa en el sentido de que el sistema, el circuito puede ser entendido como un sistema. Esta parte del sistema lo que hace es que está recibiendo la energía del circuito. La potencia en la resistencia 1 sería pues también negativa en ese sentido. Y entonces en este caso es menos 0.5 amperios al cuadrado multiplicado por la resistencia 1, que es de R1 es de 3 ohmios. Y esto da, entonces esto es 0.5, esto da 0, menos 0.75 vatios. Tenemos la potencia disipada en la resistencia interna B, que sería, la resistencia interna B es de 4 ohmios.
Entonces tenemos que esto es igual a 1 vatio. En esta resistencia es la que más disipa potencia hasta el momento. Y la potencia en la resistencia 2 es menos I al cuadrado por R2. Sería menos 0,5 amperios cuadrado por R2, que es 7 ohmios. Tal vez esta sea la que más va a disipar potencia. Entonces esto sería igual a 0,5 por 7. Esto nos da 1,75 vatios. Entonces podemos sumar todas estas potencias, hacer una suma en el sentido algebraico, ¿cierto? O sea, considerando ese signo. Entonces tenemos que esto es menos 2 vatios, más 0,5 vatios, bueno, menos 0,5 vatios, menos 0,75 vatios, menos 1 vatio, menos 1,75 vatios, y efectivamente el total es de 6 vatios con un signo menos. Entonces, toda la energía que entrega la batería, toda la potencia que entrega la batería al circuito, se está disipando en los demás elementos. Y ese pues será como un problemita que me parece interesante. Es muy práctico, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy práctico saber conectar dos baterías cuando una batería de un carro, digamos, no está dando el encendido, o sea, pues se ha descargado. ¿Qué pasa? Que cuando uno vuelve y carga la batería, pues se activa como la reacción química que está presente, digamos, en la tecnología de las baterías, y por eso pues uno puede como rescatarlas hasta que eventualmente esas baterías sí se desgastan, es decir, esa reacción química ya se consume, y hasta ahí ya pues tenemos obviamente una buena batería. Entonces ese era un problema que les quería presentar, y ya, bueno, lo dejaré por ahí por el momento.